Cuando yo era niño, una vez viajamos con mis papás a la ciudad capital. Y estando en la ciudad capital fuimos a Semaco. Y allí en Semaco mis papás se pusieron a buscar, no recuerdo bien, cortinas o sábanas o algunas de esas cosas que compran las personas grandes en Semaco. Mientras tanto yo me fui al área de juguetes a ver juguetes y estuve mucho tiempo viendo juguetes. Cuando me di cuenta, no miraba a mis papás. Y entonces traté de buscarlos y no los encontraba. Me asusté mucho porque yo era un niño y estaba en un lugar que no conocía, muy lejos de casa. Un guardia de Semaco me encontró y me preguntó por mis papás y yo le dije que no los encontraba. Y entonces él me llevó a la oficina de servicio al cliente. Y desde allí hablaron por el altavoz y dijeron, por favor, a los padres de David Rodas lo tenemos en la oficina de servicio al cliente. Por favor, vengan a buscarlo allí. Mis papás, cuando escucharon el anuncio por el altavoz, no se habían dado cuenta de que yo no estaba con ellos. Y entonces fueron rápidamente a buscarme al servicio al cliente. Minutos después nos volvimos a encontrar y yo me sentí súper aliviado porque estaba de nuevo con mis papás. ¿Alguna vez te has perdido en un centro comercial o en una feria o en un parque o en algún lugar donde haya mucha gente? Jesús vivía en un pequeño pueblo que se llamaba Nazaret. Cuando él tenía 12 años, sus papás decidieron viajar a la capital de su país. La capital se llamaba Jerusalén. Y viajaron a Jerusalén para festejar una fiesta muy importante para los israelitas. La fiesta de Pascua, que era donde celebraban y recordaban que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdas esa historia y lo que sucedió? Pues ellos todos los años celebraban una fiesta para recordar ese momento. Y esa fiesta se llamaba Pascua. José y María, los papás de Jesús, decidieron hacer un viaje junto con otras personas hasta Jerusalén. Eran varios días de camino los que se necesitaban para llegar desde Nazaret, donde vivía Jesús, hasta Jerusalén, donde iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo. El único templo que había en todo Israel era el que estaba en Jerusalén. Donde vivía Jesús en Nazaret no había un templo. Las personas se reunían en pequeñas casas que se llamaban sinagogas y allí enseñaban la palabra de Dios. Pero cuando Jesús ve el templo siendo niño, él tan solo en ese momento tenía 12 años. Se maravilló de lo grande y bonito que era. Estuvieron y celebraron la Pascua en Jerusalén y se dispusieron a regresar de nuevo a casa. Pero cuando los israelitas viajaban en grupo, lo hacían de la siguiente forma. Los hombres viajaban por un lado y las mujeres por otro lado. Hombres y mujeres viajaban cada uno por su lado. Y luego pues se juntaban a la hora de comer o se juntaban para descansar. Los niños podían viajar tanto con su papá o con su mamá. Los papás decidían con quién iban a viajar los niños. José pensó que Jesús iba con María y María pensó que Jesús iba con José. Y así estuvieron caminando durante un día completo. Cuando se volvieron a juntar, José se dio cuenta que Jesús no estaba con María y María se dio cuenta que Jesús no estaba con José. Así que fueron a preguntarle a sus familiares y a sus conocidos si no habían visto a Jesús o si Jesús no estaba viajando con ellos. Y se preocuparon porque Jesús no estaba allí. Regresaron caminando a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. 3 días completos Jesús, teniendo 12 años, estuvo perdido en Jerusalén. Hasta que María llegó al templo. ¿Y saben qué? Jesús estaba allí. Jesús estaba en el templo hablando con los maestros de la Biblia.
Y los maestros de la Biblia se maravillaban de lo mucho que Jesús sabía sobre la palabra de Dios. Se asombraron de las preguntas que hacía y de lo mucho que entendía la palabra de Dios. Cuando María lo vio, corrió a abrazarlo y le dijo: Jesús, ¿por qué nos haces esto? Te hemos estado buscando durante 3 días, estábamos muy preocupados por ti. Y Jesús respondió: Mamá, ¿acaso tú no sabes de que yo tengo que estar en los asuntos de mi Padre? Y María no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ella le dijo: Jesús, tenemos que irnos de regreso a casa. Y Jesús se fue con ella. No hizo un berrinche ni nada como para decir: no, yo me quiero quedar aquí en el templo. Yo quiero estar aquí en Jerusalén. No, Jesús fue obediente y regresó con su mamá y regresaron a casa. Y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Sabes qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones con las cosas que sabes. Sabiduría es poder utilizar correctamente todo lo que has aprendido. Jesús crecía en sabiduría. Él aprendía a tomar buenas decisiones y utilizar correctamente todo lo que iba aprendiendo. También dice la Biblia que Jesús crecía en estatura. ¿Sabes cuánto mides? Pues puedes darte cuenta que tú también estás creciendo en estatura. Con el tiempo la ropa ya no te queda, los zapatos ya no te quedan y necesitas nuevos. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús, estás creciendo también en estatura. Y dice la Biblia que Jesús también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa esto? Que Jesús agradaba a Dios y también agradaba a las personas que estaban a su alrededor. Jesús crecía agradando a Dios y crecía también agradando a sus padres y agradando a las personas a su alrededor. ¿Tú estás creciendo también como lo hacía Jesús? ¿Creces en sabiduría? ¿Creces en estatura? ¿Y también creces agradando a Dios y agradando a tus papás? ¿Eres obediente con ellos y los respetas? Pues si no, es momento de que empieces a hacerlo y así poder vivir y crecer como lo hacía Jesús, en sabiduría, aprendiendo a tomar buenas decisiones, en estatura y también en agradar a Dios y a las personas que nos rodean. Crece como Jesús.